Lárgate de aquí, vieja asquerosa, que tu sola presencia me amarga el vino y me ensucia el aire con tu olor a miseria y a hospital. Eso fue lo que el desalmado de don Saturnino le gritó a doña Inés mientras le arrebataba de las manos aquel caballito de madera tallado con tanto amor para el nieto del patrón, arrojándolo al lodo del camino para que las herraduras de los caballos lo hicieran pedazos ante los ojos llorosos de la pobre anciana. Mi hermosa familia, que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Aquí les traigo esta historia de una justicia que tarda, pero que baja del cielo con la fuerza de un rayo para poner a cada quien en su lugar. El sol se ocultaba tras los cerros de San Miguel, tiñendo las nubes con el color de la sangre y el cobre, mientras el aire traía ese aroma pesado a tierra mojada que anuncia las tormentas que no perdonan. Doña Inés, con sus manos nudosas como las raíces de los robles centenarios, se limpió las lágrimas con el delantal remendado, ese que llevaba puesto desde que los campos de café dejaron de dar fruto por la sequía de la bondad. Ella no podía entender cómo el hombre que hoy le escupía con palabras de fuego era el mismo chiquillo que ella misma recibió en sus brazos una madrugada de invierno, cuando el frío calaba los huesos y la madre de Saturnino se debatía entre la vida y la muerte. Inés fue quien cortó el cordón que lo unía a este mundo, quien lo abrigó con mantas de lana ruda y le dio el primer sorbo de leche de cabra para que no se apagara su aliento. Pero el dinero es una maleza que crece en el alma y termina por ahogar los recuerdos más sagrados. Saturnino, ahora dueño de todas las hectáreas que alcanza a ver la vista desde el campanario, caminaba de regreso a su casona de paredes blancas y techos de teja roja, pisando con sus botas de cuero fino el barro donde yacía el juguete destrozado. ¿Ustedes creen que Dios permitirá esto? Pongan amén y cuéntenme desde qué país me escuchan. Suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan el desenlace de esta historia donde la soberbia será pesada en la balanza de lo eterno. Aquella noche, mientras el viento aullaba entre las rendijas de la humilde casita de adobe de Inés, la anciana encendió una vela de cebo ante la imagen de la Virgen que tenía en un rincón. El humo subía lento, como una plegaria que se resiste a morir, y ella le pedía a Dios no por venganza, sino por piedad para aquel hombre que había olvidado que el polvo somos y al polvo hemos de volver. Inés sabía que su pequeña propiedad, ese pedazo de suelo donde crecían unas cuantas matas de maíz y un rosal que sobrevivía por puro milagro, era el último estorbo para el gran proyecto de Saturnino, una carretera de piedra para que sus carruajes no se mancharan con el lodo del pueblo. Él quería derrumbar las paredes que el esposo de Inés levantó piedra sobre piedra antes de morir en la zafra. Quería borrar la historia de una mujer que solo sabía de dar vida y de curar espantos con hierbas del monte. Saturnino no dormía esa noche, pero no por remordimiento, sino por el ansia de poder que le quemaba las entrañas como un aguardiente barato. Miraba sus manos enjolladas y pensaba que el mundo le pertenecía porque tenía las escrituras firmadas con tinta de soberbia. Al amanecer, el canto de los gallos no trajo la alegría de siempre, sino un presagio de sombra. Los peones del hacendado llegaron con hachas y picos, con las cabezas bajas porque muchos de ellos habían sido curados por doña Inés cuando la fiebre de mal pantano los tenía a las puertas del camposanto. Pero el hambre es canija y el miedo al patrón es más grande que la gratitud del estómago. Inés salió a su puerta, con la espalda encorvada pero la mirada digna como una reina sin corona, y se plantó frente a los hombres. No dijo una palabra, solo sostuvo su rosario de cuentas de madera, las mismas que habían rozado la frente de tantos enfermos. Saturnino llegó montado en su caballo negro, un animal de ojos de fuego que relinchaba con furia, y desde la altura de su silla de montar, miró a la anciana con un desprecio que habría marchitado las flores del campo. Es el final del camino, Inés, dijo con una voz que sonaba a metal oxidado. Hoy esta choza vuelve a la tierra y tú te irás a buscar la muerte a otra parte porque aquí ya no haces falta. La anciana levantó la vista y sus ojos, nublados por los años pero claros por la fe, se clavaron en los del hacendado. El que escupe al cielo, Saturnino, en la cara le cae, y no hay muro de piedra tan alto que no pueda derrumbar la mano del Todopoderoso cuando se cansa de ver la injusticia, sentenció ella con una calma que hizo que los peones dieran un paso atrás. La primera picota golpeó la pared de adobe y un pedazo de historia cayó al suelo, convirtiéndose en polvo fino que el viento se llevó hacia el arroyo. Inés no gritó, no imploró,
simplemente se sentó en una piedra a la orilla del camino, viendo cómo el hogar de sus padres y de sus hijos se deshacía bajo la fuerza de la ambición. El cielo, que hasta entonces había estado despejado, empezó a oscurecerse de una manera extraña, con nubes negras que parecían cargadas de carbón y de castigo. Saturnino se reía, una risa seca que no llegaba a sus ojos, mientras celebraba que por fin su entrada estaría limpia de viejas estorbosas. Pero en ese mismo instante, un trueno seco, sin lluvia, sacudió los cimientos mismos de la hacienda principal, allá a lo lejos, donde la opulencia se vestía de seda. La justicia divina estaba empezando a afilar su espada de fuego, y lo que Saturnino no sabía era que esa misma tarde, el destino le cobraría cada gota de sudor y cada lágrima que le había arrancado a los desprotegidos. La tierra empezó a temblar bajo las patas del caballo negro, que empezó a corcovear con desesperación, sintiendo la presencia de algo que los ojos humanos no querían ver. Inés cerró los ojos y empezó a rezar, porque sabía que cuando Dios se levanta de su trono para defender a sus humildes, no hay poder en la tierra que pueda detener la tormenta que se avecina sobre la cabeza de los impíos. El primer bloque de esta amarga realidad se cierra con el polvo de la casa de Inés volando por el aire, pero el segundo traerá el llanto de quien se creía dueño del universo. El estruendo de las paredes cayendo se mezcló con un crujido que venía de lo profundo de la tierra, como si el suelo mismo estuviera gimiendo de dolor al ver tanta maldad. Saturnino, cegado por su triunfo de barro, no se dio cuenta de que su caballo negro, el animal que era su orgullo, empezó a sudar un frío que no era de este mundo. Las nubes se cerraron formando un puño oscuro sobre la hacienda El Consuelo, un hombre que pronto sería una burla cruel para su dueño. Mientras doña Inés permanecía sentada en su piedra, con el rosario entre los dedos y la mirada perdida en los escombros de su vida, una figura apareció corriendo por el camino real, envuelta en gritos que desgarraban la calma del valle. Era el capataz de la hacienda, con el rostro pálido como la cera de los difuntos y la ropa rasgada por las espinas de los cafetales. «Patrón. Don Saturnino, por los clavos de Cristo, venga pronto», gritaba el hombre, tropezando con sus propias espuelas. El hacendado, impaciente, tiró de las riendas de su montura. «¿Qué te pasa, imbécil? ¿No ves que estoy ocupado limpiando mi propiedad de esta maleza?», respondió señalando a la anciana. Pero el capataz cayó de rodillas, sollozando sin consuelo. «Es su nieto, patrón. El niño se ha puesto morado, no respira, se nos muere en la cuna de oro y no hay médico que entienda que mal le ha caído». El corazón de piedra de Saturnino dio un vuelco, no por amor puro, sino por el miedo de perder su herencia, su sangre, lo único que le daba sentido a su imperio de soledad. Sin mirar atrás, picó espuelas y salió al galope, dejando tras de sí una estela de polvo amargo. Al llegar a la gran casona, el silencio era más aterrador que cualquier grito. En la habitación principal, rodeado de encajes traídos de ultramar y santos de madera fina, el pequeño heredero se asfixiaba, con la cara oscurecida como si una mano invisible le apretara la garganta. Los médicos del pueblo, con sus maletines de cuero y sus remedios modernos, sudaban frío. «No es medicina lo que necesita, don Saturnino», susurró el doctor más viejo, sin atreverse a mirarlo a los ojos. «Esto parece una maldición, un nudo que solo Dios o quien sepa de los secretos de la vida puede desatar». El hacendado rugió como una fiera herida, rompiendo jarrones y maldiciendo al cielo, pero el cielo solo le respondió con un rayo que iluminó la estancia, mostrando por la ventana las ruinas de la casa de doña Inés. Fue entonces cuando la voz de su propia conciencia, esa que había tenido amordazada con monedas de oro, le gritó que la única persona que había salvado a 3 generaciones de su familia de la muerte era la misma que él acababa de dejar sin techo bajo la lluvia que empezaba a caer. ¿Ustedes creen que Dios permitirá esto? Pongan amén y cuéntenme desde qué país me escuchan. Suscríbanse y activen la campanita para que sigan viendo cómo el poderoso se arrodilla ante la humildad que un día pisoteó con sus botas de arrogancia. La lluvia se transformó en un diluvio que parecía querer lavar los pecados del mundo. Saturnino, desesperado, salió de la casona a pie, hundiéndose en el barro que tanto despreciaba. Sus ropas de seda se pegaban a su cuerpo como una piel de serpiente y el frío le calaba hasta los huesos,
recordándole que ante la naturaleza y el destino, todos somos del mismo barro. Llegó al lugar donde Inés seguía rezando, ahora empapada, con el agua corriendo por sus arrugas como ríos de sabiduría. Él se desplomó a sus pies, manchando sus rodillas en el lodo, aquel hombre que nunca se había inclinado ante nadie. Inés. Inés, por favor, sálvalo. Mi nieto se muere y tú eres la única que tiene el don, suplicó con una voz quebrada, ya sin rastro de la soberbia de la mañana. La anciana lo miró con una compasión que dolía más que un insulto. El don me lo dio Dios para servir, Saturnino, pero tú intentaste romper las manos que bendicen. No soy yo quien lo salva, es tu arrepentimiento lo que abrirá las puertas del cielo, le respondió ella, levantándose con una fuerza que parecía venir de las entrañas de la tierra misma. Caminaron de regreso bajo la tormenta, el opresor y la oprimida, una imagen que los peones verían por el resto de sus vidas. Al entrar en la habitación del niño, el aire se sentía pesado, cargado de una presencia que hacía temblar las llamas de las velas. Inés se acercó a la cuna, tomó un poco de agua clara en sus manos y empezó a susurrar palabras antiguas, rezos que olían a albahaca y a fe inquebrantable. Mientras tanto, afuera, los rayos golpeaban los cafetales de Saturnino, quemando las plantas que él tanto amaba, como si la tierra estuviera cobrando el precio de la injusticia. El hacendado veía con horror cómo su riqueza se convertía en ceniza bajo el agua, pero su mirada estaba clavada en su nieto. Inés puso sus manos sobre el pecho del pequeño y cerró los ojos. Por un momento, el tiempo se detuvo. No se escuchaba ni el viento ni la lluvia, solo el latir agitado de un corazón que se negaba a rendirse. De pronto, el niño lanzó un suspiro profundo y el color volvió a sus mejillas como el amanecer vuelve a los campos. El llanto del bebé llenó la habitación, un sonido más dulce que el tintineo del oro. Saturnino quiso acercarse, pero Inés lo detuvo con la mirada. El niño vive, pero tu alma sigue muerta, Saturnino. Has ganado un heredero, pero has perdido tu paz si no reconstruyes lo que el odio destruyó, dijo ella, entregándole el rosario de madera que el caballo no había podido aplastar. El hombre lloró entonces lágrimas de verdad, lágrimas que le limpiaron la cara de la costra de maldad que lo cubría. Pero la justicia divina no se conforma con solo un llanto, ella exige restitución. El río que pasaba cerca de la hacienda empezó a desbordarse, barriendo con los linderos de piedra y las cercas que dividían los campos, unificando la tierra en un solo manto de barro. Saturnino comprendió que su imperio se estaba desmoronando físicamente para que él pudiera levantar algo nuevo sobre las ruinas de su soberbia. Pasaron las horas y la tormenta amainó, dejando un rastro de desolación en los bienes materiales de la hacienda, pero una luz distinta en los ojos de quienes allí vivían. Saturnino pasó la noche sentado en el suelo del portal, viendo cómo el sol empezaba a asomar tímidamente. No tenía ya sus botas finas, pues las había perdido en el fango, ni su sombrero de fieltro caro. Era solo un hombre frente a la inmensidad de su pecado. Doña Inés se preparaba para marchar, con su pequeño bulto de ropa seca que las criadas le habían dado. No te vayas, Inés, pidió el patrón con humildad, quédate en la casa grande, aquí tendrás todo lo que te haga falta. Pero ella sonrió, negando con la cabeza. Las jaulas de oro siguen siendo jaulas, Saturnino. Yo pertenezco al adobe y al olor del campo libre. Si de verdad te has arrepentido, levanta mi casita donde estaba, pero esta vez, que cada ladrillo sea puesto con tus propias manos y con las de tus hombres, para que aprendan que la casa de un pobre es el templo de Dios. El bloque termina con Saturnino tomando la primera pala, no para ordenar, sino para trabajar, bajo la mirada atenta de un pueblo que empezaba a creer que los milagros todavía bajan por los senderos de los cerros cuando el corazón se humilla de verdad. Pero aún faltaba la prueba de fuego, porque el pasado siempre tiene una deuda que cobrar y hay secretos enterrados bajo los cafetales que la lluvia de esa noche había empezado a desenterrar, secretos que pondrían a prueba la nueva fe de aquel que lo tuvo todo y descubrió que no tenía nada. El destino guardaba un último golpe, uno que no se curaría con rezos ni con oro, sino con el sacrificio final de aquel que un día se creyó Dios en su propia tierra.
Prefiero ver estas tierras cubiertas de sal y ceniza antes que reconocer que mi sangre está manchada por la misma pobreza que tanto asco me da. Eso fue lo que el desalmado de don Saturnino le gritó a los cuatro vientos cuando la lluvia desenterró de los cafetales el viejo cofre de hierro de su padre, revelando el testamento oculto que decía que doña Inés no era una simple partera, sino la legítima dueña de la mitad de la hacienda por una deuda de honor y sangre que el viejo patrón nunca se atrevió a pagar en vida. Mi hermosa familia, que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Preparen sus pañuelos porque el final de esta historia nos enseña que no hay secreto que el tiempo no descubra ni maldad que la justicia divina no termine por quebrar. Bajo el cielo que empezaba a despejarse, dejando ver un azul herido por los relámpagos, Saturnino sostenía los papeles amarillentos que el agua había sacado de las entrañas de la tierra. Sus manos, antes firmes para el látigo, temblaban como hojas secas. El documento, firmado con el sello de la antigua ley, era claro. Su padre, en un acto de arrepentimiento final, le cedía a Inés la propiedad del Valle Alto como pago por haber salvado a toda la familia de la peste negra años atrás y por un secreto de cuna que solo ellos dos compartían. Saturnino sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies. La mujer a la que había humillado, la anciana que dejó sin techo, era en realidad la dueña del aire que él respiraba. ¿Ustedes creen que Dios permitirá esto? Pongan amén y cuéntenme desde qué país me escuchan. Suscríbanse y activen la campanita para que el mundo entero sepa que el que humilla al pobre, termina pidiendo limosna de su perdón. La noticia corrió por el pueblo como un incendio en matorral seco. Los peones, que antes agachaban la cabeza, ahora miraban a Saturnino con una mezcla de lástima y juicio. Él, encerrado en su despacho, veía cómo sus escrituras perdían valor ante la verdad que gritaba el barro. Pero el castigo no terminó ahí. La justicia divina, que tiene sus propios tiempos, hizo que la gran casona, dañada en sus cimientos por el temblor y el diluvio, empezara a ceder. Una grieta enorme cruzó el salón principal, dividiendo la opulencia de la realidad. Saturnino, en un arranque de locura y soberbia, se negó a salir. Esta es mi casa. Nadie me saca de aquí, gritaba mientras el techo de tejas pesadas crujía sobre su cabeza. Fue entonces cuando apareció Inés, caminando entre los escombros con la paz de quien no necesita tesoros para ser rica. Sal de ahí, Saturnino, que las piedras no perdonan al que no supo construir sobre el amor, le dijo ella desde el umbral. Él la miró con odio, pero también con una súplica escondida en el fondo de sus pupilas. Vete, vieja. Disfruta tu victoria, quédate con todo, pero déjame morir en lo que es mío. Rugió él. Pero Inés no se movió. Con la fuerza que solo da el perdón, entró en la mansión que amenazaba con sepultarlos a ambos. Justo cuando la viga principal de roble se partía, ella lo tomó de la mano, esa mano que un día la empujó al lodo, y con un tirón sobrenatural lo arrastró hacia el patio justo antes de que la mansión de los orgullosos se convirtiera en un montón de escombros y polvo blanco. Saturnino quedó tendido en el suelo, viendo cómo su gloria se hacía nada, mientras el caballito de madera de su nieto, aquel que él mismo había pisoteado, quedaba intacto sobre la montaña de ruinas, como un recordatorio de que solo lo sencillo sobrevive a la tempestad. Don Saturnino no recuperó su riqueza, pero recuperó su alma, que vale mucho más. Pasó el resto de sus días trabajando la tierra bajo el sol, pero ya no como patrón, sino como un hombre que entiende que el sudor limpia el pecado. Reconstruyó con sus propias manos la casita de doña Inés, poniendo cada ladrillo con una oración de arrepentimiento. El pueblo de San Miguel nunca olvidó la lección: la justicia de Dios no llega con trompetas, sino en el silencio de una lluvia que pone a cada quien en su sitio. Inés, la verdadera dueña de la hacienda, repartió las tierras entre los que las trabajaban, quedándose solo con su rosal, su café y su dignidad de montaña. Y así, bajo la sombra de los mismos cerros que fueron testigos de la crueldad, floreció la paz, porque cuando el corazón se humilla, el cielo se abre para derramar bendiciones que no se compran con oro, sino con la verdad. Que esta historia, mi hermosa familia, les sirva de luz. Nunca desprecien a nadie, porque no saben si la mano que hoy rechazan es la misma que mañana Dios usará para salvarles la vida. Amén.